Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gymboree Comparte el podcast. Soy Ricardo Ham. Me acompaña mi compañera Lucía Fernández. Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí y muy emocionada porque nos acompaña el día de hoy el doctor Pedro Rivero, que hoy nos va a platicar de un tema súper interesante que creo que genera mucha confusión de repente con los que tenemos hijos chicos y los que pues ya no son tan chicos, que es el tema de las alergias. Entonces, bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias otra vez por la invitación a este lugar. Ya me empiezo a sentir un poco como en mi casa. Eres de los consentidos. Y realmente disfruto mucho estas pláticas con ustedes. Y como bien dices, Lu, justo en esta temporada entre invierno y primavera empieza a haber mucho de qué hablar de las alergias. ¿Qué tantas son alergias? ¿Qué tantas son infecciones virales? ¿Por qué también de repente hay niños que justo en esta temporada es cuando están más mal de los bronquios, con crisis asmáticas? Entonces sí hay mucho de qué hablar, ¿no? Y también, para que no se nos olvide, todavía siguen las infecciones virales del invierno, ¿no? Los mismos virus que veníamos platicando las veces anteriores todavía predominan en toda la primavera, ¿no? Como son el rinovirus, influenza, muy importante para el tema de la vacunación. Y también empiezan a haber otras como las gastroenteritis, ¿no? Empezamos a ver muchas diarreas. No sé si en estos días les han tocado muchos niños vomitones, que de repente no dejan de vomitar o que están con mucha diarrea. Pues es justo por eso, porque empieza a haber estos cambios de temperatura, empieza a haber otros virus y otra temporalidad, ¿no? Y es justamente ese brinco, ese huequito ahí entre que cambia la temporada y esto y lo otro, como dices, que vienen arrastrando todo esto. Y haces mención a algo. Muchos son quizás sí alergias, pero muchos son todavía remanentes de esas infecciones. ¿Cómo podemos saber, cómo hacemos esa diferenciación? Si son alergias realmente o si vienen siendo enfermedades de lo que todavía quedó de la temporada de frío, ¿no? Justo, eso es como lo más importante en esta temporada, empezar a diferenciar cuáles son infecciones virales y cuáles son alergias, ¿no? Muchas veces el niño que de repente tiene moquito y demás, ya la mamá acaba diciendo que es por alergia, como para que pueda regresar a la escuela o poder venir aquí al gym. Sí. Pero en realidad, en medicina siempre hay que ir de lo más común a lo menos común. Y lo más común a la edad de los niños con los que estamos platicando es que sean infecciones virales. ¿Okay? Cuando es alérgico un niño, la alergia es algo constante. Todo el tiempo están moqueando, tienen otros síntomas como que les da comezón en la nariz, se tallan los ojos, estornudan mucho en las mañanas y es algo constante, ¿no? Por ejemplo, ahora me tocó muchos niños en esta temporada que son alérgicos a los árboles porque los árboles polinizan en el invierno y los pastos empiezan a polinizar en primavera, ¿no? Entonces, los niños que son alérgicos al fresno, que es de los árboles como más comunes aquí en la Ciudad de México, sí son niños que de repente una gripita se puede complicar y les dan crisis asmáticas y acaban hospitalizados, ¿no? Esos sí son alérgicos. Los niños que de repente tienen moquito transparente, se les quita, les vuelve a aparecer, se les quita, vuelve a aparecer, son más bien infecciones virales, ¿no? Ok. A los niños que son alérgicos, las infecciones virales sí les pueden pegar un poquito más, ¿no? Justo de los virus que duran toda la temporada invernal y un poco de la primavera es el rinovirus y es de los principales asociados a hiperactividad bronquial, ¿no? A inducir crisis asmáticas. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué te hace más propenso a tener alergias? En los niños es un tema genético, es un tema a lo mejor por exposición a este tipo de plantas, como dices, o de a lo mejor hasta la comida, de repente a otros niños les genera, no sé. O la contaminación, ¿no? Que también culpamos mucho a veces eso, ¿no? La verdad es que aquí en la ciudad vivimos en un medio ambiente bastante rudo, ¿no? Podríamos decirlo complicado. Que es medio de guerra, ¿no? O sea, sí. Porque aparte de somos muchísimos, entonces eso hace que haya más contaminación, hay muchos árboles, hay mucho polvo, hay muchos ácaros, también estamos llenos de perros, entonces también de repente hay niños que son alérgicos a los perros. Y también en el tema de que somos tantos, lo normal que un niño se enferme de infecciones virales en un año pueden ser hasta 12, ¿no? Es una raya muy delgada en la que estamos ahí trabajando para poder identificar a los niños alérgicos y a los niños que se enferman por la temporada, ¿no? Okay. La frase más común que he escuchado en esta temporada ahí en el consultorio es:
es que Pedro, ya no queremos venir más. Te hemos visto todas las semanas. Pero son por infecciones, ¿no? Ok. Y esa, digamos que la única manera de saber si es la primera vez, a lo mejor con un bebé más chiquito o con un niño, no sé, entre 2 y 3 años, que a lo mejor antes no había presentado estas alergias, lo que dices de los síntomas como la comezón en la nariz o, no sé, El los llorar de ojos, los ojos. etcétera. La única forma de saber si es un virus o una alergia es obviamente ir con el pediatra, pero hacer pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para las alergias? Para empezar, si es de las primeras veces que el niño presenta moco y todo esto, aquí es donde tienes que empezar a confiar en tu pediatra, ¿no? Entonces, si tiene moco, lo más seguro es que de inicio te mande algún tratamiento pensando que es algo viral. También hay que ver siempre las cosas que se van asociando, si hay fiebre, si hay tos, si van agregando otros síntomas, ¿no? Por eso muchas veces un mensajito no te ayuda a hacer un diagnóstico, ¿no? No hay como ver al niño, revisarlo e ir integrando todo lo demás. Okay. Pero supongamos que es un niño que ya lleva 2 o 3 gripitas. ¿Cómo puedes saber si son virales o si son alérgicas? Sí va muy relacionado con la exploración física, así revisando al niño, viendo qué más datos hay. Y la verdad es que pocas veces necesitamos extenderlo a tomar laboratorios. Ahora, ya si de pronto ya ves que son varios periodos o no ha dejado de tener moco, pues sí puedes apoyarte de un alergólogo pediatra o puedes hacer un perfil de alergias para identificar a qué es alérgico y si coincide con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Pero en realidad no es algo que mandemos de primera porque es muy caro, ¿no? Entonces muchas veces lo mejor es a lo mejor y acercarte a tu colega que es alergólogo y de ahí trabajar en equipo para poder diferenciarlo, ¿no? También hay otras pruebas muy costosas que te pueden decir exactamente qué bicho es, ¿no? O sea, si estás pensando que tiene una infección viral, hay un panel con un hisopado y corren PCRs para los virus más comunes de la temporada y bacterias y con eso ya podemos saber si fue algo viral. Pero en realidad lo que manda siempre es la clínica y la confianza que le tengas tú a tu pediatra. Si tú le tienes confianza y vas dejándote guiar, es muchísimo más fácil poder llegar a diagnósticos y conclusiones. Porque si de repente no confías y empiezas a brincar, vas entorpeciendo todo el abordaje de tu hijo, ¿no? Entonces no permites que se llegue a un diagnóstico de una manera temprana, ¿no? Porque vas entorpeciendo todo el camino. Y ahora, ¿cómo le ayudas a tu hijo digamos, a librar esta etapa? Porque a lo mejor, como dices, estas pruebas, y pensando en la economía de los pobres padres de esta edad, de los chiquitos, que se la pasan en el pediatra cuando no es gripa, entonces ya en el salón hubo, yo qué sé, manos, pies y boca, y entonces entre que no van a la escuela, pero sí van, pero con el pediatra, pero entonces miles de pruebas, en lo que determinas qué es, o si ya detectaste que a lo mejor es el árbol de tu casa, que todos los febrero, marzo, o sea, como esta temporada le va a empezar a provocar estas molestias a tu hijo y que a lo mejor no es algo del todo grave, simplemente es como este malestar, ¿cómo le puedes ayudar a sobrellevar esta alergia? Mira, aquí pueden salir varios temas, ¿no? Pero yéndonos directo a lo que preguntaste, la gran ventaja de la actualidad es que ya existen tratamientos para las alergias. Hay toda una subespecialidad que es alergología e inmunología. Y una vez que se identifica a qué es alérgico un niño, se le puede dar tratamiento. Es un tratamiento muy largo y a veces puede ser tedioso y eso hace que los papás no lo terminen completo. Pero es ir exponiendo de manera gradual a lo que es alérgico el niño a través de vacunas. O sea, lo que estás diciendo es que en realidad se hace como una balanza entre qué tan grave es la sintomatología para saber con qué lo vas a tratar. Exacto. A lo mejor le puedes dar nada más tratamiento sintomático y ayudar a que reduzcan las crisis un poco. Pero si ves que es un niño que ya está teniendo repercusión en otros sentidos, pues ahí sí vale la pena totalmente hacer la inversión para que se traten las alergias y se resuelva de por vida, porque le vas a dar una mejor calidad de vida para toda la vida. Sí, claro. Sobre todo esas que son tan como
incapacitantes, que Sí, de claro. plano ya son muchos días o muchos meses de no ir a la escuela, de no poder hacer sus actividades normales, Así entonces es. sí ya vale la pena O cuando hacer son este niños perfil que dices. que se hospitalizan seguido también. Ah, Sí, claro. también. O sea, porque los niños alérgicos muchas veces son asmáticos. Entonces, pues los asmáticos de pronto pueden echarse temporadas de 3 o 4 hospitalizaciones, ¿no? Ay, pobres. ¿Y tiene que ver con un rollo genético? Sí, sí tiene que ver la genética, ¿no? En todo tiene que ver. Pero sí tienes muchísimo mayor predisposición a ser asmático o alérgico si tus padres fueron asmáticos o alérgicos. Pero pues adolescentes y adultos pues sí pueden seguir con el mismo problema si nunca lo detectaron y el resto de la vida vivir con esas alergias, ¿no? Y sufrir exactamente en las mismas fechas y estás enfermo y el hijo está enfermo y todo el mundo en la familia está enferma, sobre todo por esta parte que dices que Exacto. muchas veces puede ser genético. Entonces todos pueden ser asmáticos de pronto, ¿no? Claro. Papá e hijos y de repente sí puede estar en consulta escuchando al niño y de repente dices, creo que también te tengo que revisar Sí, aquí, claro. ¿no? O sea, Claro. Lo más importante es acudir a un médico, porque pues como adultos estamos muy acostumbrados a que, híjoles, empecé ya moqueando y los ojos llorosos y todo, y te vas a la farmacia y te compras un antihistamínico y ya, ¿no? Por supuesto. Vives funcional el resto de tu día. Pero no podemos hacer lo mismo con los niños, ¿no? en vez Sí. de ir directamente con tu pediatra, empiezas a buscar cosas que a veces caen en la charlatanería Ujú. y que en vez de ayudar a tu hijo pueden exacerbar sus síntomas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que tengan tos y entonces tengan el difusor y le ponen aceites sí. esenciales, ¿no? Ujú. Cuando a veces los aceites esenciales son de las principales causas de hiperreactividad bronquial o de alergias, ¿no? Ujú. Y lo haces peor. Exacto. Es que sí, ¿no? Entonces, aquí siempre es bien importante asesorarte con tu pediatra y no buscar cosas mágicas Sí, que claro. te vengan a resolver el problema, porque muchas veces acaba peor, ¿no? A ver, sí, la realidad es que, o sea, me voy a confesar aquí delante de ustedes, pero a mí me da entre encontrar el tiempo para ir al doctor, que con cuál doctor vas, si no tienes a lo mejor tu doctor como de cabecera que ya es de toda tu confianza, y entonces la realidad es que sí, a partir o sea, entre más información encuentras, te das cuenta de que no hay por qué dudar de la medicina y de la ciencia. O sea, al final, darle a tu hijo, sé que hay mucha como resistencia de las mamás y de las familias a darles un medicamento a los niños cuando son chiquitos, y entonces un poco su justificación es que ¿para qué le doy desde ahorita si a lo mejor no es tan grave y la puede librar con aceites esenciales? Entonces, como que no sé de dónde viene esa resistencia y me uno a esa, o sea, ahora yo ya creo que he cambiado y soy un poco más consciente, pero sí era como una resistencia a decir, no voy a confiar ni siquiera ni siquiera para ir al doctor, pero no voy a confiar en tomarme un Advil si me duele la cabeza o un ibuprofeno, lo que sea, porque voy a hacer resistencia. Entonces la próxima voy a tener que tomar más. Claro. Qué mito, ¿no? Mira, aquí también aplica muchas veces el less is more, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como pediatras te vamos a decir, mira, la mejor solución para este problema, moco constante y demás, pues es agarrar solución fisiológica, o ahora está de moda un bote que le pones agua y un poquito de sal. Sí, lo hemos visto todos en videos. Y te lava la nariz. Qué ¿no? fuerte. Pero al final de cuentas es agua con sal y eso te resuelve el problema y no es ni siquiera una medicina, no es algo que vaya a generarte algún problema a la larga, ¿no? Entonces, nada más es asesorarte bien y no sobremedicar tampoco a tus hijos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Solo dar las cosas que son necesarias en el momento correcto, ¿no? Y hace ratito me decías, ¿qué es lo que puede hacer un papá para no gastar tanto dinero o para ahorrarse? La verdad es que no hay nada como poner las vacunas, estar al corriente con tus vacunas, una buena nutrición, que ahora es un gran problema con los papás, porque realmente muchas veces no sabemos cómo darle de comer a nuestros hijos y hasta yo mismo de repente me acabo peleando con mi hijo y no sé cómo irle cambiando un poco el menú y no caer en la monotonía de darle siempre lo mismo. No hay nada como eso, la nutrición, una buena higiene y sus vacunas. Todo lo demás de repente sí puede caer en cosas que no son necesarias, ¿no? Y te pueden llegar a ofrecer cosas carísimas que no te van a resolver tu problema
pero a lo mejor funciona el placebo de que sientes que estás haciendo algo por tu hijo. Sí. Y además, esa parte que acabas de decir, Lu, muchas veces pensamos que esta parte son cosas naturales, ¿no? Eso no le va a hacer daño. Bueno, la mayoría de los antibióticos y de todos los medicamentos y todo son cosas que vienen de la naturaleza, no quiere decir que no te va a hacer daño. Y entonces cuando caemos en esa parte de que el propóleo, el eucalipto, o sea, todo eso dices, pero para un niño es muy riesgoso meterse en esos temas, ¿no? Porque a veces ni siquiera están estudiadas para ver las dosis que le corresponden a los niños, ¿no? Y cómo se va a absorber en el cuerpo y qué efectos puede tener en el cuerpo. Y que al final no estás atacando el problema de raíz. No. O sea, estás jugando a adivinar y a tratar de... O sea, entiendo, creo que genera mucha angustia de repente no saber qué hacer o cómo quitarle ese malestar a los niños. Como papás, creo que sí, o sea, si les puedes ahorrar cualquier tipo de sufrimiento en la vida, lo vas a tratar de hacer. Aunque sabemos que también una pequeñitita dosis de sufrimiento tampoco le cae mal a nadie. Claro. Y la paciencia. Fíjate que de lo que más he platicado también en esta temporada es, tienes que tener paciencia. Y estamos acostumbrados a ya no tener paciencia, ¿no? Oye, es que llevo 2 días dándole la medicina y sigue con tos. Y va a seguir con tos, ¿no? Ten paciencia. Como que las cosas no se solucionan así. Sí. O sea, en realidad, todos los tratamientos y todo tiene un tiempo, todo va a su momento, ¿no? Entonces, muchas veces sí queremos acelerar los procesos porque nos duele ver a nuestros hijos enfermos, pero a la vez su cuerpo está defendiéndose, está trabajando para estar bien, ¿no? Entonces hay que tenerles paciencia. Oiga, Doc, y para cerrar, hace rato estábamos platicando atrás de cámaras y de micrófonos, estábamos platicando de este tema de cuando ya los niños los llevas a la escuela y que estuvo enfermo y todo. Dinos de verdad cuáles son los rasgos característicos para saber que ya tu hijo no es contagioso, que ya lo puedes llevar, que ya... ¿No? Porque hablábamos de esto de que pues, ya tiene moquito transparente, ¿no? Y nos dijiste, pues es lo peor. Porque casi siempre los niños cuando empiezan con un proceso viral, una gripa, empiezan con el moquito transparente, ¿no? Y ahí es donde empiezan a estornudar, a toser. Y muchas veces es antes de la fiebre, ¿no? Y ahí ya están incubando los virus y ya pueden empezarlos a transmitir, ¿no? Obviamente un niño con fiebre tampoco debe de ir a una escuela porque ahí es donde va a seguir contagiando a los demás. Y luego, ¿cuándo pueden regresar? Lo habitual es que sea después de 3 a 5 días de que haya empezado con los síntomas o que la fiebre ya haya remitido, ¿no? Sí depende un poco de los virus que hayan en ese momento, pero más o menos en promedio son 3 y 5 días. Y sí, muchas veces siguen con tos. Y la tos es el último síntoma que se va a quitar, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tema de la tos residual, que a veces puede durar hasta 15 días. Entonces hay veces que si el niño ya solo viene con un poco de tos, ahí sí ya no pasa nada. No está contagiando, ¿no? Ya es como esa tos residual, ¿no? Y ser conscientes, ¿no? Platicábamos hace rato también. O sea, venimos de una pandemia que tenemos que acordarnos que algo sucedió y que tenemos que cuidar mucho esas situaciones, ¿no? De acuerdo, pero sí creo que es importante hacer esa diferenciación y como papás a lo mejor ir aprendiendo a leer los síntomas de la alergia de tu hijo, porque corrígeme si estoy mal, pero no todas las alergias se ven igual. No, hay diferentes tipos de manifestaciones de las alergias, ¿no? Puede haber alergia cutánea, puede haber alergia en la nariz, puede haber en los bronquios, ¿no? Entonces, sí hay diferentes tipos de síntomas y por eso siempre les digo, platiquen con sus pediatras, no tengan miedo, llévenlo de la mano, para que podamos identificar bien las enfermedades, ya sean si son virales o sean alérgicas, y que no acaben en complicaciones como hospitalizaciones u otras cosas, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues muy bien. Pues ahora sí, solamente para cerrar, es eso, a diferenciar súper bien cuándo es un virus y cuándo es sintomatología de alergia. Siempre ir al doctor, guiarte también construir bases, digamos, como sólidas para que el cuerpo de tu hijo esté listo para combatir ya sea los virus o las alergias a través de lo que dijiste, una buena alimentación. Pues los hábitos de sueño, etcétera. Exacto, como ¿no? una rutina saludable para que cuando llegue este momento, que a lo mejor es inevitable en la vida de los niños, lo sepan combatir. Y la pases no tan mal. Claro. Sí es. Muy bien. Doctor, muchas gracias.
No, pues qué placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más antes de cerrar, dinos dónde te encontramos. Mi consultorio está en el Hospital ABC de Santa Fe. Ahí estoy para lo que se les ofrezca siempre. ¿Tienes una red social? Así es, @mipediatrapit. Perfecto. Si no, se los ponemos aquí abajito. Va, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos Lu, cuídate en el mucho. próximo Gymboree Comparte el podcast. Y ya saben que si conocen a alguien que crean que esta información le pueda ser útil, compartan y no dejen de preguntarnos sus dudas en los comentarios.